Primer fragmento de la clase número 15. Nos toca ahora hablar de teoría económica, pero también un poco de historia económica. Lo que nos interesa en este caso es llegar a esas ideas que ustedes tienen que aprender, pero desde su contexto histórico, desde cuáles eran los aportes que se pensaban hacer en ese momento en el cual fueron planteadas. Lo cierto es que la CEPAL es un organismo que depende de Naciones Unidas, creada en paralelo a otras instituciones parecidas para otras regiones del mundo, y que durante más de 50 años ha sido un centro de pensamiento en América Latina, de análisis y de propuestas de políticas económicas como casi no hay otro en la región, que abarque una mirada eh, global de la región, no solamente de cada país sobre su propio ombligo. Así que algunos de los conceptos que desarrollaron esos científicos, lo que vamos a ver es que produjeron, a partir de investigaciones en sus ámbitos de origen, términos que todavía se usan y que son parte de un sentido común económico, como los referidos a las expresiones centro y periferia, para referirse a los países desarrollados y a los países subdesarrollados. Países subdesarrollados que producen bienes y servicios poco diferenciados, de bajo valor agregado, pero al mismo tiempo dependientes de los ciclos económicos y de la tecnología que se produce en el centro, lo cual consolida en los países periféricos una forma de interactuar en el comercio internacional, de insertarse en el comercio internacional, que apropiarse del progreso técnico, que en no pocos casos reproduce o tiene cierta continuidad con la dependencia colonial. Es una especie de continuidad, obviamente con matices y con diferencias, pero de una distribución del trabajo a nivel mundial, en la cual los países periféricos siempre tienen los peores roles. ¿eh? Así que esta idea de conformación histórica de la matriz económica de los países, propuesta por teóricos como Celso Furtado, como Aldo Ferrer, como Aníbal Pinto, como el propio Raúl Perevich, lo que hacen es añadir una dimensión estructuralista, no ya al fenómeno de la inflación que ya vimos, sino al del desarrollo, al subdesarrollo y a la pobreza. De ahí que se diga que la CEPAL tenía en sus primeras décadas un método de estudios, pensar el desarrollo de la región, un método de estudios que se llamó histórico-estructuralista, porque, porque hacía mucho énfasis en el contexto y en la forma en la cual históricamente venía relacionándose América Latina con la economía internacional. Así que el texto que les dejo para leer es un recorte bastante grosero de unas ideas que apenas esboza de lo que significó el pensamiento cepalino, sobre todo en las décadas del 50 y 60. Como digo, es apenas una idea, pequeña idea, en general más bien del trabajo de decenas de economistas y sociólogos y abogados y demás. No, esto no es más que un pantallazo, una especie de PowerPoint de lo que podrían investigar sobre la CEPAL, que en este margen acotado que tenemos para dar en esta cursada damos, pero obviamente que es mucho más amplio y mucho más rico. Algunos puntos que unen esas experiencias que podemos juntar de esos textos de decenas de autores son el interés por la inserción internacional de América Latina en el mundo y el análisis de los condicionantes estructurales al crecimiento y al progreso técnico y la relación entre ese subdesarrollo, el empleo y la distribución de la riqueza. Todo con la idea de plantear acciones estatales. Hay muchos textos de CEPAL que justamente son consejos o propuestas o planes de acción para que los gobiernos reviertan condiciones desfavorables de cada circunstancia económica particular. Así que lo que vamos a comentar es tratar de ampliar un poquito es cómo ese pensamiento de la CEPAL es expresado en lo que dice el texto, que son mensajes transformadores, como ideas fuerzas que se
se utilizan en diferentes etapas que están clasificadas en décadas. Son como vías de acción para la problemática por década que se va resumiendo el trabajo de los autores de la CEPAL. Ahora, en sus orígenes, en los años 50, esta idea fuerte estaba asociada a la industria, a industrializar a los países de América Latina. En los 60, esa idea fuerte iba a estar vinculada con las reformas para, para permitir la industrialización. En los 70, más asociado al esfuerzo exportador. En los 80, a hacer el ajuste económico post-crisis de la deuda, pero tener siempre presente y siempre como objetivo el crecimiento. Y en los años 90, una transformación productiva que se consideraba necesaria porque había caído el muro de Berlín, etcétera, etcétera, que había ganado el bloque capitalista, pero que no descuide la atención a la equidad, que es algo que obviamente no ocurrió, porque se hizo de forma muy acelerada el proceso de apertura, de competencia con bienes importados, y se destruyeron empleos y se destruyeron economías regionales y subió el desempleo, subió la pobreza. Así que, como ven, la CEPAL no tuvo mucho éxito en prácticamente ninguno de los consejos de las etapas. Sin embargo, fue una referencia interesante, aunque su peso fue decreciendo con el tiempo. Era mucho más fuerte la influencia de la CEPAL en la América Latina en los 60 y 50 que lo que fueron los 90 y lo que son ahora. Ahora, todas esas especies de mensajes transformadores, de idea de fuerza, eh, que son perfectos en un documento académico, en la práctica, como digo, es mucho más difícil de resolver. Igualmente, lo que hay que hacer es valorar dos cosas de estos aportes. Por un lado, que era una especie de hoja de ruta, que no estaba armada desde Washington, no estaba armada desde una multinacional, sino que tenía un origen académico y de la propia América Latina. Y por el otro, que esos conceptos y esos análisis aún siguen sirviendo como categorías para pensar el subdesarrollo en América Latina, en todos los países periféricos en general, pero sobre todo en América Latina. El texto que está, como dije, en el cuadro, en el compendio, hace este diagnóstico histórico estructural de la región y como que hace un cuadro de las propuestas de curso de acción que propone la CEPAL en cada década. Como dije, el mejor momento de la CEPAL ocurrió cuando, bajo las ideas keynesianas, los planificadores estatales en la década del 50, en la década del 60, post Segunda Guerra Mundial, tuvieron mucho más espacio para proponer políticas estatales de intervención, de regulación del Estado sobre la economía, con la idea de torcer esta estructura económica que se traía desde la colonia. En la década del 70, las dictaduras militares, todas ellas liberales de derecha, barrieron un poco con los esfuerzos y los aportes de la CEPAL y construyeron los primeros estadios de neoliberalismo que marginaron la acción estatal de la economía, que redujeron la influencia del Estado y la CEPAL se quedó con un lugar de centro de estudios, pero mirando desde afuera lo que pasaba en la economía, que tuvo y que tiene por centro el mercado como eje redistribuidor y no al Estado, pensando en el interés común y la idea de superar estos problemas estructurales. Decía que la trayectoria de la CEPAL comienza con la tarea de Raúl Prebisch en el año 48, 49, 50, de este economista argentino que había sido presidente del Banco Central y que se fue el primer presidente de la CEPAL, y que en una serie de publicaciones en esos años construyó un cuerpo de ideas que se convirtió también en una referencia para los futuros trabajos, como el puntapié inicial. En ese texto hay uno en particular que al que le interese se lo puedo pasar, que justamente habla de las causas. Recuérdense que los textos de Ricardo, de Smith y demás hablaban de cómo crear riqueza. El texto de Prebisch arranca a preguntarse cuál es la causa, el origen del subdesarrollo. ¿Qué problemas tiene América Latina para justamente alcanzar este objetivo del desarrollo? No la riqueza, el desarrollo. Y ahí lo que va a plantear son estos problemas de inserción internacional de la región y ciertas tendencias perversas llamadas del crecimiento latinoamericano.
que demanda muchas divisas, que causa inflación, que tiene un alto desempleo. Y Previch lo que va a hacer es presentar junto a otros autores esas bases teóricas para desarrollar un cuerpo de ideas, un cuerpo de doctrina y elaboración, y que va a ser distinto a las ideas liberales y neoclásicas de los países centrales, incluso con aportes en la línea keynesiana de intervención del Estado en economía, pero con particularidades propias de la región. Esa forma de desarrollo tenía como eje, como dije, la industrialización como forma de salir de su desarrollo. Es decir, Previch dice que no hay forma de salir de la pobreza exportando materia prima. No hay forma de dejar de ser pobres siendo una especie de proveedor mundial de soja, de trigo, minerales o acero. Que ahí no hay posibilidad de desarrollo. Que había que producir lo que producían los países centrales. Y para eso hace falta un esfuerzo dirigido por el Estado para eh, producir esa acumulación capitalista y ese desarrollo industrial. Así que uno de los conceptos que va a justificar esta idea de Previch de que hace falta modificar la matriz productiva de la región, dejar de producir solo materia prima, tiene que ver con un concepto que me interesaría que retengan, que aprendan, que lean, que se refiere al deterioro de los términos del intercambio. Yo ya lo mencioné en algún fragmento pasado, pero ahora me toca explicarlo un poco más detenidamente en lo que queda del fragmento. A ver cuánto queda. Quedan 3 minutos y medio. ¿Qué es el deterioro de los términos del intercambio? Bien, es que las cosas que vendemos, vistas en una serie histórica, en una estadística a lo largo de los años, Previch va a mostrar que lo que producimos en América Latina vale cada vez menos. Las exportaciones nuestras son cada vez más baratas. Las vacas, digamos. Mientras que las cosas que producen los países centrales valen cada vez más, las vacas valen cada vez menos. Y eso nos hace retroceder, nos hace que cada vez tengamos menos capacidad de compra a partir de lo que exportamos. Podemos producir mucho más vacas, pero valen cada vez menos. ¿Se entiende? Eso implica una especie de mecanismo perverso de que no importa la cantidad que produzcamos, siempre vamos a tener año a año menos exportaciones y menos divisas que el año anterior. Así que él va a decir que esto se explica a partir de la forma en la cual se apropian los países del centro y de la periferia del progreso técnico. No creo que llegue a explicar esto todo para este fragmento, seguiré en el que sigue. Pero decía, mientras que una máquina nueva en un país central tiene por efecto aumentar la productividad del trabajo, aumentar la ganancia y también los salarios, es decir, el trabajador. En la periferia no, en la periferia una máquina nueva en el campo lo que hace es expulsar trabajadores agrícolas y los manda como mano de obra barata a las ciudades a presionar sobre el desempleo. Es decir, si hay una máquina nueva en un país desarrollado, el trabajador va a ser más productivo porque va a tocar botones y lo que antes producía en 20 horas ahora lo va a hacer en 8 porque la máquina va a acelerar procesos. Y eso va a hacer que la empresa tenga más unidades producidas en menos tiempo y va a tener más ganancia, va a tener más volumen y naturalmente el trabajador va a poder acceder a un salario mayor. En cambio, en la periferia, lo agrícola, lo minero, el mundo de la periferia no funciona de esa forma y una gran cosechadora reemplaza la mano de obra de cientos de empleados que antes agarraban la manzana a mano. ¿Se entiende? Así que esta cuestión clave de cómo se incorpora el avance técnico en la periferia respecto al centro es uno de los motivos por los cuales se produce este deterioro de los términos del intercambio. Vamos a sacar acá este fragmento y vamos a continuar la explicación de este punto en el fragmento que sigue.